Adictos y adictas del amigurumi, bienvenidos y bienvenidas a una masterclass de Design of Lara. Antes de empezar, me presento para quienes no me conocen. Soy Lara, más conocida como Design of Lara. Esta masterclass está basada en mi método de tejido autodidacta. Hay diferentes formas de tejido. Sin embargo, yo he desarrollado un método eficaz que produce el efecto esperado. En esta lección os enseñaré mi técnica de tejido, a la que he nombrado tejido anverso. ¿Por qué la he nombrado anverso? Porque anverso es la cara que se entiende como frontal, es decir, la parte principal de una cosa material o inmaterial. Para poneros un ejemplo, tengo un reloj. El anverso de un reloj es la cara o parte principal donde se muestran las horas. Y el reverso del reloj es sencillamente la parte trasera. Y yo he adaptado este concepto al mundo del crochet. ¿Por qué? Porque al ver el resultado que se teje volteando el tejido, no me gusta el acabado final. Así que, para cambiar ese resultado, he creado la técnica de tejido anverso, para que el diseño que se vea por la parte del anverso sea de gran belleza estética, llamativo y atractivo a la vista. Y todo esto que os acabo de explicar, os lo voy a enseñar con un ejemplo. ¡Manos al ganchillo! Antes de empezar la primera cadena, dejamos un trozo de hebra bastante largo. Y a esta hebra que hemos dejado la denominaremos la hebra sobrante. Y a partir de aquí empezamos a tejer las cadenas. Tenemos la hebra sobrante que quedará por abajo. Para este ejemplo voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. A partir de aquí vamos a tejer de derecha a izquierda, siempre empezando las filas por la derecha. Pasamos el ganchillo por la segunda cadena. Contamos 1 y 2. Por esta segunda cadena pasamos el ganchillo. Tomamos hebra y tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Como veis, hemos tejido 7 puntos bajos y los hemos tejido en la parte del anverso. El último punto lo vamos a tejer de la siguiente manera. Pasamos el ganchillo por la cadena. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo. Cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, guardamos la hebra con la que estamos tejiendo
y tomamos la hebra a la que hemos denominado sobrante. Cerramos el punto con la hebra sobrante. Y ahora sacamos al completo la hebra sobrante. La hebra sobrante queda por arriba y la hebra con la que estamos tejiendo queda por abajo. Ahora vamos a seguir tejiendo la segunda fila, siempre empezando por la derecha, sin necesidad de voltear el tejido. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo y esta la colocamos por el reverso del tejido. Pasamos el ganchillo por el primer punto de la fila número 1. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. Vamos a seguir tejiendo 7 puntos bajos por el anverso del tejido y vamos a esconder la hebra con la que estamos tejiendo que hemos colocado en el reverso por el reverso. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6 y 7 puntos bajos. Hemos tejido la segunda fila de derecha a izquierda, siempre tejiendo en la parte del anverso. Y la hebra queda escondida por la parte del reverso. Vamos a tejer el último punto. Pasamos el ganchillo por el último punto. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo. Cuando tenemos los dos bucles en el ganchillo, guardamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto con la hebra sobrante. Y esta hebra sobrante la sacamos por completo. La hebra sobrante queda por arriba y la hebra con la que estamos tejiendo queda por abajo. Y ya hemos tejido 2 filas. Vamos a tejer la fila número 3. Como veis, siempre en la parte del anverso y empezando por la derecha. Pasamos el ganchillo por el primer punto de la fila número 2. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo y la colocamos por la parte del reverso para esconderla a medida que vamos tejiendo. Tomamos hebra
levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos, escondiendo la hebra por el reverso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y ahora formamos el último punto. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo. Cuando tenemos los 2 bucles en el ganchillo, guardamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto con la hebra sobrante. Y esta la sacamos por completo. Hemos tejido 3 filas. Vamos a tejer la fila número 4. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo. La colocamos por el reverso. Tomamos hebra, levantamos una cadena y ahí mismo tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. El último punto lo formamos de la siguiente manera. Pasamos el ganchillo por el último punto, tomamos la hebra con la que estamos tejiendo. Cuando tenemos los 2 bucles en el ganchillo, guardamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto con la hebra sobrante. Y esta hebra sobrante la sacamos por completo. Quedando la hebra sobrante por arriba y la hebra con la que estamos tejiendo por abajo. Seguimos tejiendo de esta manera hasta obtener tantas filas como queramos. En esta clase os he enseñado la técnica de tejido anverso, que consiste en tejer solo en la parte del anverso, formando filas de derecha a izquierda, sin necesidad de voltear el tejido. Y hemos escondido la hebra por el reverso, quedando así el tejido totalmente limpio. Y aquí os enseño el resultado final y podéis ver la diferencia entre los dos tejidos. Al tejer con la técnica de tejido anverso, la parte que tenemos siempre a la vista es el anverso, es decir, la parte frontal del tejido. Y aquí es donde se aprecia el diseño en cruz que sale de tejer puntos bajos. Y como veis, las cruces quedan alineadas una encima de la otra. Y hasta aquí la masterclass de tejido anverso. Nos vemos en el siguiente vídeo.
Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel.